Bienvenidos, estimados alumnos. Hoy día veremos el tema de la interrelación del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo, o SEM, con el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Primero revisaremos un poco de lo que ha sido la historia de la ejecución de inversiones en nuestro país hasta el año 2011-2012, donde a nivel de ejecutores no se mantenía la relación de causalidad entre los componentes de un proyecto de inversión pública. Por lo general, los insumos iban por un lado, las actividades por otro lado, y los productos y servicios y metas físicas de estos proyectos estaban totalmente desencajados, por decirlo de alguna manera, así como ven en el gráfico. Entonces, el seguimiento y la etapa de inversión no tenía una metodología o una correlación que podría darnos cuáles fueran los resultados de estos proyectos que estábamos ejecutando, ni cuál era el impacto de estos proyectos de ejecución. Y esta metodología se fue dando hasta hace unos 8 o 10 años atrás, en la cual el Estado invertía sin tener o sin saber cuál sería el resultado a futuro. Y lo que se veía en aquel momento es que el banco de proyectos iba por un lado, el presupuesto y el CIAF sí estaban interrelacionados para la ejecución de estos recursos, pero no sé si ustedes habrán escuchado en las noticias en las que teníamos un proyecto viable con un costo, supongamos, de 100 millones de soles, pero al momento de elaborar el expediente técnico variaba totalmente el costo de este proyecto, llegando a una asignación de casi 20% más adicional sobre el costo del proyecto. Es decir, si el proyecto valía 100 millones, pasaba a costar en la elaboración del expediente técnico 120 millones. Había un desbalance entre lo que se hacía en el estudio y lo que se elaboraba en el expediente técnico. Y finalmente, en la ejecución teníamos otro problema, que si ya no valía 120 millones de soles el proyecto, sino que terminaba costando 200 millones de soles el proyecto. Entonces, estaba totalmente desalineado o había falta de interrelación en el proceso de seguimiento de los proyectos, lo que llevó a hacer una mejora en el proceso de seguimiento de proyectos de inversión. Acá tenemos un gráfico que nos muestra, por ejemplo, un proyecto que iniciamos en el año 2014, que es un mejoramiento vial, con un costo promedio de 148 millones de soles. Su promedio de ejecución son 4 años, 2014, 15, 16, 18, y en el cuarto año deberíamos haber culminado la ejecución de este proyecto. Entonces, como podemos ver en el gráfico, iniciamos en el 2014, sin embargo, la ejecución financiera, donde ven la línea negra, nos lleva a una ejecución presupuestal en el CIAF de solo 25 millones de soles en el primer año. Y luego seguimos la ejecución y hacemos un corte. Este corte en comparación con el presupuesto estatal modificado nos llega a que tenemos 10 millones adicionales sobre el presupuesto estimado en la ejecución del proyecto. Y cuando llegamos al 2018, vemos que las metas físicas logradas solo llegaron a 40 kilómetros, cuando la meta física planteada debe haber sido 420 kilómetros. Entonces, como no había seguimiento y no había una interrelación en el sistema de cómo debería hacerse seguimiento a estos proyectos de inversión pública, la ejecución de los gastos estaba totalmente desordenada, lo que causaba deficiencias en el uso de estos recursos, siendo ineficiente y ineficaz los recursos que asignaba el Estado en la ejecución de proyectos de inversión. Actualmente esto sigue pasando, pero a mucho menor escala, y en el Ministerio de Economía y Finanzas hay equipos que hacen seguimiento a la ejecución de estos proyectos de inversión dependiendo de la envergadura de estos tipos de proyectos que iremos viendo en el transcurso de las clases que vayamos desarrollando. Entonces, el enfoque conceptual del seguimiento, del SOSEM, acá tenemos un mundo que vendría a ser todo el mundo de la inversión pública. Este se interrelaciona con los datos que pueda generar Contraloría mediante el aplicativo de Infobras, que es otro aplicativo de datos abiertos, mediante el SEACE, que es otro aplicativo de datos abiertos donde se registran las contrataciones de compras de bienes y servicios. Se genera, mediante la normatividad actual, un comité de seguimiento de cada uno de estos indicadores que genera el proceso de gestión de un proyecto de inversión. Y tenemos como herramienta el sistema de administración financiera, que es el CIAF,
y se interrelaciona con el Sistema Nacional de Inversión Pública, donde evaluamos qué tipo de proyectos tenemos, si son viables o no, los componentes que genera cada uno de estos proyectos, las finalidades y actividades que deben realizar para la ejecución de estos proyectos y la información sobre el seguimiento, donde es un reporte estructurado y elaborado que está cargado en la web del SOCEM, que deberemos analizar y revisar para la toma de decisiones que correspondan, tanto para la ejecución de inversiones como para la ejecución de las diferentes actividades que se realicen y se programen de forma multianual según la nueva metodología del INVIERTEP. Entonces, este enfoque conceptual del seguimiento lo que busca es que se alineen los procesos que tenemos dentro de la inversión pública, donde los insumos, en la primera instancia, los insumos deberán estar previstos de manera secuencial. Entonces, si necesito hacer un asfaltado, necesitaré asfalto, grava, maquinarias, ingenieros, etc. Si necesito hacer actividades, deberé tener listos los estudios de nivelación, el afirmado, el asfaltado, el nivel de alineación, etc. Y finalmente los productos. Si voy a elaborar o voy a ejecutar la construcción de 200 kilómetros de carreteras de asfaltado, pues ese será el producto final. ¿Y cuál será el resultado? Mejorar la rendición de tiempo en el transporte público, como lo dice este ejemplo, en un 40%. Y el impacto sería mejorar el nivel de ingresos de esa población que tenemos de repente un 5%. Entonces, lo que se daba antes es que, por ejemplo, no teníamos insumos. Teníamos la lista de actividades que teníamos que realizar y no teníamos, por ejemplo, el ingeniero supervisor de la obra. Entonces, son aspectos fundamentales para poder alcanzar un nivel de ejecución correlativo en el tiempo. Y este es el modelo conceptual del seguimiento de la ejecución de los recursos, donde intervienen cada uno de los sistemas que iremos revisando en cada una de nuestras clases. Muchas gracias, estimados alumnos.